El tablero de ajedrez está compuesto por 64 casillas iguales, ordenadas en 8 filas y 8 columnas. Estas son las 8 filas. Estas son las filas. Y aquí tenemos las columnas. Los cuadros están en dos colores, uno más oscuro que el otro. Generalmente blanco y negro. El color más claro se considera el blanco. El color más oscuro se considera el negro. En el tablero podemos observar las filas. Son 8 hileras horizontales. Y las columnas son 8 hileras verticales. Las diagonales, una hilera recta de casillas del mismo color que va en ángulo y se llama diagonal. Aquí podemos ver una diagonal de blancas que va de extremo a extremo del tablero y la diagonal de negras que va de extremo a extremo en el tablero. Es el ángulo. Podemos ver estas diagonales pequeñas. Las diagonales centrales son las más grandes. Podemos observar también el centro del tablero, que son las 4 casillas que están en el centro del tablero. Cada casilla tiene un nombre, dependiendo del sistema de nomenclatura que estudiaremos en otro momento. Configuración inicial del tablero en el juego del ajedrez. El tablero se coloca de manera que haya un cuadro blanco en la primera fila. En la primera fila tiene que haber un cuadro blanco al lado derecho del jugador. Si hay un cuadro negro al lado derecho del jugador en la primera fila, el tablero está mal colocado. En la primera fila, en ambos extremos, colocamos las torres. Primeramente las torres. Después colocamos los caballos. Luego colocamos los alfiles. Y por último colocamos la dama y el rey. La dama la colocamos en el centro, en el cuadro correspondiente a su color. El rey generalmente es la pieza más grande. Normalmente tiene una cruz en la parte superior. Se coloca en la casilla central. Podemos observar que ya tenemos llena la primera fila en cada lado correspondiente, bien sea en el lado blanco y en el lado de las negras. Ahora procedemos a colocar en la segunda fila los peones. Son 8 peones. Colocamos primero las blancas. Después colocamos las negras.
Una vez colocadas todas las piezas del ajedrez, las 32 piezas del ajedrez, 16 de cada lado, podemos comenzar la partida de ajedrez. Podemos ver las 32 piezas del ajedrez colocadas en el tablero. En la primera fila, empezando por el cuadro blanco, del lado derecho de las blancas, la torre, el caballo, el alfil, el rey, la dama, el alfil, el caballo y la torre. En la segunda fila podemos ver todos los peones colocados en el lado de las negras o de las oscuras. Podemos ver en el primer cuadro blanco del lado derecho del jugador la torre, el caballo, el alfil, la dama, el rey, el alfil, el caballo y la torre. En la segunda fila de las negras, del lado de las negras, que viene siendo la séptima fila en el tablero, según esta nomenclatura que podemos ver aquí, vemos los 8 peones. Aquí podemos ver el centro del tablero. Tenemos 4 peones en el centro del tablero. Son los 4 espacios o 4 cuadros que están en el centro del tablero de ajedrez. Aquí podemos ver que los peones blancos están en la diagonal negra del centro del tablero, y los peones negros están en la diagonal blanca del centro del tablero, que va de esquina a esquina. Entonces, estas son las diagonales. Podemos ver los peones blancos formando una columna en el tablero. Podemos ver los peones negros haciendo una fila en el tablero.